reunido a todos aquí en tu casa, Señor. Te ruego que tu gracia esté sobre nuestra vida, que tú bendigas tu palabra, Señor, que pueda traer luz, Señor, a nuestra vida, Señor, traer dirección, Señor, y edificamos, Señor, a través de ti, Señor. Gracias, Señor. Quiero rogarte, Señor, que tú puedas limpiar mi vida, mi mente, mi corazón, Señor, en esta hora. Tenemos necesidad de ti, de que tú nos hables, Señor, en esta noche. Todo, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como quiero compartir un mensaje que tiene que ver con todos nosotros, ¿no? Con la obra del Espíritu Santo a quien tanto nombramos. Y yo quería traer un poquito alguna diferencia de ser una persona espiritual a ser una persona mística, porque a veces asociamos cosas del Señor que no tienen nada que ver, que son conceptos nuestros, ¿se entiende? Y la obra del Espíritu Santo no está bajo nuestra dirección. Eso es una cosa que es fácil de entender, pero que se comprueba en la vida de uno. Cuando vos de repente armás una cosa y el Señor te desarma todo. Te voy a poner un ejemplo para que me puedan entender, porque todos estamos en tiempos diferentes en el Señor, en el Cairo de Dios. Algunos de repente no conocen al Señor, algunos están empezando a atender, otros ya tienen tiempo en el Señor estamos hablando, ¿no? Amén, no estamos hablando del tiempo solamente en la iglesia, sino del tiempo que Dios va haciendo obras en nuestra vida. Amén. Y la palabra de Dios siempre nos lleva a la verdad. Muchas veces nosotros sostenemos cosas que no son verdad, son cosas que nos parecen a nosotros, tomamos conceptos nuestros sobre la palabra de Dios y a veces sin querer, o muchas veces sin entendimiento, sin tener entendimiento, podemos torcer la verdad. O de repente podemos usarlo para justificarnos muchas veces. De las cosas que te estoy hablando, las he visto en mi vida. Por eso no te estoy atacando ni nada, te estoy compartiendo la obra que hace el Espíritu Santo, que es a través de la revelación. ¿Se entiende? No solamente por la información que podamos recibir en un devocional diario. Eso es lo que quiero compartir, de la necesidad de la revelación. ¿De la revelación de quién? De Jesucristo. A tu vida y a la mía. Para que Él nos guíe a toda la verdad. Es para eso. Y hay unos pasajes que te voy a compartir en donde expresan eso que todos los días peleamos para poder conocer, peleamos para poder entender la obra de Dios. Muchas veces estamos lejos, otras veces estamos en el proceso, no nos damos cuenta, otras veces parece que no pasa nada, pero el Señor está haciendo cosas, no entendemos. Otras veces creemos que las cosas de Dios son inalcanzables, pero son cosas sencillas. Yo, por ejemplo, con respecto al plan, yo vine con un plan acá, vine con un pasaje de vuelta, y me dije, bueno, yo voy a estar un par de meses, así que ni te gastes conmigo, le dije al responsable de la granja. Ya cuando, antes de ingresar, ya había decidido que iba a estar un par de meses, entonces, bueno, acá estoy, ese par de meses, ese era mi plan. Ahora el Señor tenía otro plan, pensaba otra cosa, y su voluntad pudo más. Gloria a Dios, ¿entiendes? Y eso es lo que quiero compartir un poco. La voluntad de Dios la tenemos que descubrir. No es que nosotros, porque si lo vamos a decirle al Señor qué es lo que va a hacer o algo, podemos traer nuestras peticiones, que eso es otra cosa, viendo nuestra necesidad. Y en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 6. Yo te voy a sacar un solo versículo acá, que dice ahí:
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, hay una separación. Parece sencillo porque carne y espíritu son palabras que suenan diferentes, pero muchas veces se mezclan. En nuestro entendimiento, ¿no? No es que yo tenga un problema con eso. Nosotros a veces tenemos un problema de discernimiento, de entendimiento, de lo que es una cosa y de lo que es otra. Eso es a lo que nos va a llevar al Señor, a la voluntad de Dios, a través de cómo piensa el Señor, a través del Espíritu Santo. Pero hay muchas cosas que no son del Espíritu. Esto le decía a Nicodemo, porque Nicodemo entendía sobre lo que quería decir, ¿no? con lo que enseñaba el Señor. Pero había una cuestión que no entendía. Dice, ¿cómo que tengo que volver al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Y el Señor dijo, no, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, está hablando a la nueva vida que el Espíritu Santo trae. ¿Se entiende? Nosotros estamos inmersos en una vida que, por eso te decía, muchas veces la confusión entre ser una persona espiritual y una persona mística. El otro día me dice, te rapaste bien porque eso es símbolo de no sé qué, de que no tenés ahí. Sí, no me rapé porque si me crece el pelo me queda prolijo nada más. O sea, es tratar de hacer ver cosas que no son. O sea, hay cosas que el Señor nos quiere mostrar a nosotros que son específicas, ¿entiende? Y muchas veces, por eso dice la palabra de Dios que no hay que agregar ni quitar. No hay que agregar cosas ni andar quitando nada. Se trata de Dios quiere formar un corazón para que podamos, el mensaje de Dios llegue sin adulterar. ¿Se entiende? Tenemos ese problema todos, porque nosotros somos de torcer las cosas, de acomodar las cosas. Cuando damos un informe o decimos algo, lo acomodamos como nosotros nos parece o como nosotros quedamos mejor, muchas veces. Y cuando el Señor da una palabra, lo que lo acomoda es a su voluntad, no la acomoda, ¿se entiende? A lo que quiere decir. Y Él quiere que llegue el mensaje a tu vida y a mi vida, claro, sin torcerse, sin mezclarse con nada, ¿se entiende? Por eso dice este pasaje, lo que es la carne, dice, nacido de la carne. Hay muchas obras que nacen y dan a luz nuestro corazón. Por eso dice ese proverbio que guardemos sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque es mana la vida. Y muchas veces le damos vida a cosas que no son del Espíritu, son de la carne, no están bajo la dirección del Señor. Y a veces nos podemos dar manija en esas cosas. Y estar equivocados sosteniendo algo que no es así, que el Señor nos está. Un ejemplo claro en la Biblia es el apóstol Pablo, que pensaba que servía a Dios y que todos los días de su vida seguía y seguía y seguía y seguía. Y le puso un ejemplo del Señor cuando lo tiró el caballo, le dijo, no te es duro dar cosas contra el aguijón, ¿por qué me persigue? ¿No te das cuenta que no es la manera lo que estás haciendo? Seguís haciendo lo mismo, pensando lo mismo de la misma manera, pensando que estás sirviendo, pensando que me conocés y así un montón de cosas más que muchas veces la carne nos hace creer también que no son del Espíritu. Y muchas veces, en diferentes casos, es el Espíritu Santo el que nos guía. A veces habla en el susurro apacible y a veces tiene que hablar en el estruendo y a veces te tiene que decir algo y tiene que poner un freno. Amén. Y digo porque a mí esos son los espirituales, mirá cómo me hablan. No son espirituales acá. Parece que tuviera que, no sé, hacer. A ver, el Señor a veces habla así. Es necesario, si es necesario hablar así, si no es necesario, no. Entonces la carne se va a oponer a eso. Pero si está el Espíritu Santo trabajando en tu interior y te va formando un corazón así, le vas a prestar más atención a lo que te dice. Lo vas a tener más en cuenta, porque a eso te va a llevar el Espíritu, a las cosas del Espíritu, a los designios, dice, a las cosas que están escondidas
¿no? Y te va a revelar lo que verdaderamente quiere decir la palabra de Dios, porque muchas veces hay cosas que son literales, pero también hay pasajes, hay cosas en la palabra de Dios que son símbolos que también quieren decir a través de lo que dice la Biblia, de lo que verdaderamente quiere hablarnos el Señor. En Santiago 3.1, quiero compartirte otro. Esta es otra de las cosas que el Señor nos pide que nos guardemos, porque al ir conociendo, al ir siendo enseñado en una disciplina, en el Señor o en cualquier, cuando no sabemos nada, ¿no? O sea, pero cuando empezamos a conocer, cuando empezamos a saber, hay una tendencia en el corazón de todas las personas de, ya como sabés, ya conocés, ¿no? Entonces, ya podemos, de alguna manera, quedar así, porque el Señor nos ha sacado de algún lugar o de otro, y también nos podemos equivocar de esa manera. Por eso el Señor en este pasaje dice: hermanos míos, no se hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Sino que para enseñar, también primero debemos ser enseñados nosotros para poder enseñar bien, aprender bien la manera que Dios quiere enseñar. No sé si se entiende lo que quiero compartir. O sea, el modo de Dios a veces, muchas veces, es muy diferente a lo que somos nosotros. No quiere decir que Dios no nos use igual, porque como compartía Jesús el otro día, acá, una predica muy linda, sobre que el Señor igual usa para su propósito, hay más propósito por lo que sigue usando igual. Pero acá yo lo que quiero compartirte es de algo personal, algo de personal, una obra en nosotros, de eso quiero compartirte. Luego hay propósitos en la obra, en la iglesia, hay trabajo, hay ministerio, dice la palabra de Dios en el cuerpo, no todos son evangelistas, hay pastores, hay diferentes trabajos que el Señor después le da con diferente unción, según el entendimiento de Dios a cada uno. Pero la obra personal del Espíritu Santo en nuestra vida es revelarnos a Jesucristo. ¿Y quién es? Que es Dios. Y por eso debemos ser enseñados bajo la guía de Dios, bajo la sana doctrina. Porque podemos ser engañados fácilmente. No conocemos todo, no sabemos todo. Podemos tener un montón de información, sin embargo no saber para qué se aplica. Podemos tener un montón de talentos y de dones y no saber para qué usarlos. Podemos tener un montón de capacidades, todo. ¿Entienden lo que voy? Pero Dios nos enseña a cada uno a usar bien las cosas, de qué modo, para que lo que hagamos sea provechoso. Amén. Y no se pierda. Y no se pierda. Lo estoy diciendo porque he perdido mucho tiempo, de hecho, hacer perder tiempo a la hermana. He perdido mucho tiempo también sosteniendo algo que no era así, tratando de entender algo cosas que no provenían del Señor, sino que eran de mi carne, que me llevaba a pensar eso, que me llevaba a creer eso, que era de tal manera o de otra, y no era el Señor que me estaba hablando. Y en 1 Corintios 2:12. Acá lo expresa así.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino, dice, con palabras, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual al espiritual. Por eso es tan necesario saber y entender lo que es una cosa y lo que es la otra, para ser el verdadero significado de las cosas de la carne y las que son del Espíritu. El Espíritu siempre te va a guiar a toda la verdad, el Espíritu Santo. Y hay características. Dice, la palabra de Dios dice que es de amor, de poder y de dominio propio. Pero esas cosas son para experimentarlas en cada uno de nosotros, porque no en todos el Espíritu Santo obra de la misma manera. Dice esa característica, que sí que es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. No todos tenemos las mismas debilidades, no todos pensamos de la misma manera, no a todos el Señor nos quiere formar igual. Amén. Eso es algo que nosotros tenemos que escudriñar y buscar. La palabra de Dios nos dice que cuando hablemos algo, dice que seamos tardos para hablar de cosas que no convienen. Pero si es para el Señor, si es el Señor que te está hablando, dice que Pablo se puso a predicar y tuvo no sé cuántas horas y uno se cayó en la ventana. Pero era el Señor. Si es el Señor el que habla, no hay problema. Ahora, si somos nosotros, es ese saber entender. Cuando podemos hablar a través del Señor, cuando el Espíritu Santo está operando ahí en tu vida. Y entonces sí podemos dar ejemplos, sí podemos hablar de parte de Dios cuando hay una situación, algo muy claro que el Señor nos ha mostrado a través de algo que hemos vivido, algo muy personal. Entonces, quizás cuando hables eso de parte de Dios, haya una persona que ahí se esté sintiendo identificada. Y capaz que una persona, por ejemplo, como me ha pasado a mí, ha pasado un largo trayecto de su vida sin entender algo que le pasaba, y en una prédica, o una palabra, o una frase, te trajo luz y te dio entendimiento de todo un montón de tiempo que pasaste sin entender algo. ¿Amén? O sin entender cómo funcionan las cosas. Porque eso es cuando habla de los misterios del Señor. Por eso el Señor sabe perfectamente lo que en cada palabra quiere revelarnos a cada uno de nosotros. Amén. Luego vamos a Mateo 16, 17. Este dice la confesión de Pedro. Este pasaje. Pero en este versículo entonces le respondió Jesús: bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues Pedro en el 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, después que dijo esto, el Señor le dijo estas palabras. Pero no se trata de decir eso solamente. Capaz que lo decís porque alguien te lo contó. Y bueno, está bien. Lo sabés de repente porque como te lo enseñan, te lo has escuchado en un devocional. ¿Se entiende? Entonces yo digo, sí, ¿quién es Jesús? Y me preguntan a mí, yo voy a decir, sí, es el Hijo de Dios Altísimo. Sí, está bien, no es verdad, pero tiene que ser revelado a tu vida y a la mía. Eso es una obra diferente. No es lo mismo. No es lo mismo, porque cuando está la revelación a través del Espíritu Santo, es una marca, es un sello que pone el Señor en tu vida. Entonces todas las cosas que puedas vivir, que el Señor te permite, todas las cosas que puedas entender en el Señor, te va a llevar a esa verdad, que Jesús es el Hijo de Dios Altísimo. No es ni como dicen algunos por ahí que es un maestro ascendido y no sé cuántas cosas más dicen, y yo sé que hay
culturas y cosas que creen esas cosas, y yo también las creía, y fue una de las ataduras más fuertes. Yo te digo que es una atadura fuerte de esas cosas, y sí, y un montón de cosas más que no permiten que el Espíritu Santo pueda, no es que no pueda hacerlo, lo puede hacer, porque Dios puede hacer, para Dios no hay nada imposible, pero la gente es atada de esa manera, para que no se le revele cuál es la identidad verdadera de Jesús. ¿Quién es Jesús? Ah, sí, Jesús fue una persona muy buena, que compartió y dijo cosas muy lindas. Jesús es Dios. Y hay una necesidad en nosotros, en todo, que sea revelado de esa manera, a través de la obra del Espíritu Santo. Como ocurrió en este pasaje, que a través del Espíritu Santo habló Pedro y Jesús le dijo: bienaventurado. Y cada uno de nosotros, cuando hablamos de parte de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, traemos esa bienaventuranza a nuestras vidas. Primeramente que nada, porque también hay una promesa que dice que haciendo bien, buscando las cosas del Señor, trayendo a una persona al arrepentimiento, pueden ser cubiertos de multitud de pecados en nuestra vida. Y otras cosas más que la palabra de Dios nos puede traer revelación, guiados a través del poder del Espíritu Santo. Por eso es tan necesario. Y esta es la promesa tan grande que nos ha dejado el Señor. Y la palabra de Dios dice: ah, sí, pero ¿por qué el Antiguo Testamento y el Nuevo y esto? Porque en realidad, o sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo, o sea, es algo que tiene unidad en el Señor, porque Dios siempre ha sido el mismo, nada más que se manifestó de diferentes maneras. ¿Se entiende? Y ahora quiero compartirte un pasaje para terminar, Isaías 61. Esto lo leyó Jesús en una sinagoga. Y es una profecía que estaba cumpliéndose en él. El Espíritu de Yahvé, Señor, está sobre mí, porque, dice, me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Esta es una promesa que el Señor leyó y que, aunque parezca increíble, quiere que también pase en nuestra vida, para que nosotros también seamos ungidos por el Señor. Amén. Para llevar el mensaje. Amén. Para predicar. Amén. Y esto siempre ha sido el propósito del Señor. ¿Se entiende? Entonces, siempre hay cosas que te van a llevar a pensar de alguna manera diferente de lo que la palabra. Eso no viene en el Espíritu. Y como en el otro pasaje leímos, hay un espíritu que está dicho así, el espíritu del mundo. Siempre llega a negar las obras del Señor, que no, que Dios, que esto, no, que aquello. Vamos a buscar una explicación científica, vamos a buscar una explicación. Todo tiene una explicación, claro que sí. Porque no hay nada nuevo bajo el sol, si es la palabra de Dios. Ya todo fue creado, ya si el hombre puede descubrir algo, porque Dios le ha permitido descubrir y manipular determinadas cosas. Pero hasta donde Dios diga. Porque si Dios dice no, cuando salió del Edén, ¿pudo volver? Dijo no, va a volver, pero a través de Jesucristo. Vamos a volver al Edén, pero a través de Jesucristo, de la manera que Dios quiere, no tratando de... No podemos manipular nada. Esa es la verdad. Y Jesucristo es Dios, y todos necesitamos esa obra, esa revelación, para poder
lo que dice la Escritura. En cada cosa. Este tiempo que estamos viviendo todos, Dios quiere seguir haciendo obra. Preguntale a Él. A mí me ha mostrado un montón de cosas. Esto es una palabra preciosa. A mí me gusta mucho el libro de Isaías, porque el Señor se centró en todas las naciones cuando le habló Isaías. El Señor le dio un mensaje, le dio una visión para todos, porque habla de los reyes que está sobre todo, que está yendo de verdad y profecía para todos, para todas las naciones, para todas, que no solamente para el pueblo de Israel, para todas las personas. Nosotros somos un ejemplo vivo. Nosotros tal vez no somos judíos naturales, pero el Señor nos llamó a salvación, nos llamó para ungirnos, nos llamó para libertarnos. Estamos atados, estamos esclavos, para restaurarnos, para darnos un propósito y una herencia. ¿Se entiende? Eso es lo que quería compartirte. Ahora te lo estoy compartiendo en esta noche. Pero sabes el tiempo que muchas veces se necesita para que esa obra sea entendida y eso. Por eso, cuanto más el Señor esté así trabajando, se va a poder cumplir esa palabra. Dice que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando y se va haciendo con más gracia, con más unción, con más entendimiento de las cosas de Dios. Imagínate una persona de parte de Dios que tenga, con una persona que se entiende, a la vista parece lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo las cosas de la carne que las cosas del espíritu. No son lo mismo. Amén. Era lo que quería compartirte. Oramos. Señor, danos las gracias a cada uno de nosotros. Pon ese anhelo, Señor, en nuestra vida de buscarte, Señor, como dice en palabras. Tú pones el querer, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte, Dios mío. Señor, quita, Señor, todo aquello que pueda ser un estorbo en nuestra vida, incluso nuestras propias creencias, Señor, que sostenemos a veces, Dios mío, para mirar las cosas, Dios mío, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, pueda llevarnos a tu presencia, a tu voluntad, Dios mío. Señor, trae discernimiento de tu palabra, revélate en nuestras vidas en esta hora, Señor, en aquello que has comenzado la obra. Tú quieres terminarla, tú quieres seguir con tu obra, Señor. Guíanos, Señor, en todo tiempo, Señor, a tu verdad, Señor. En esta hora te damos las gracias por permitirnos, Señor, reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra. Dice tu palabra que nos vuelve vacía, Dios mío, tú la envías con un propósito en nuestras vidas, Dios mío, en esta hora oramos para que ese propósito se haga realidad en nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias, Señor, porque siempre está en tu corazón rescatarnos y salvarnos, Padre. En el nombre de Jesús, amén.